El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 24 de abril del año 2019, aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y quien les habla hoy en solitario Víctor Maldonado. Rocío Guijarro, que siempre está aquí, hoy tiene algunas obligaciones institucionales que le impiden estar con nosotros, pero igual les manda saludos, así como nosotros le damos saludos y la bienvenida a los 632 espectadores que nos están viendo y compartiendo por el canal de YouTube, así como por Periscope, @RCR750, por Twitter, @RCR750, mi Twitter, @VJMC, en fin, es la emisora que se ve, que se siente, que se escucha, que se habla, en fin. Y hoy tenemos el temas interesantes de las cosas más insólitas que están ocurriendo en el país, están ocurriendo en este momento en el estado Zulia. Pero para que nos las narre un zuliano en el idioma vernáculo maracucho, pues tenemos nada más y nada menos que al diputado Edwin Luzardo, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, dirigente de Alianza Bravo Pueblo, al que le doy la bienvenida. Gracias, Víctor, por la oportunidad. Sí, la verdad que la situación de la región es sumamente complicado. Una región que en los mejores momentos tiene 4 horas de electricidad y 18 horas y 20 horas sin electricidad, a veces 18, a veces 22 horas sin electricidad. Eso implica que no solamente es el problema de la electricidad, que si no hay electricidad no hay bombeo de agua y adicionalmente no trabajan entonces el comercio ni las industrias. De manera que también hay un problema de una hambruna general en el Estado, porque aún teniendo recursos que no hay tampoco liquidez, porque no trabajan las entidades bancarias, tampoco tienes dónde comprar algunos bienes. De manera que imagínense ustedes todo lo relativo a esta crisis que estamos viviendo en el estado Zulia y que, por cierto, según los técnicos, se vaticina que puede suceder en todo el país, porque puede haber un megapagón. Y esto complicaría ya la situación de todos los venezolanos. Pero en todo caso, la situación de nosotros es bien compleja y que también está relacionado con la crisis nacional, porque acuérdate que el Zulia tenía el mayor índice de producción de leche, de carne, de queso, del sector petrolero, y todo esto está sumamente comprometido con esta crisis de la energía eléctrica. Pero, por supuesto, esto implica que nosotros estamos en la calle, en la visita que hizo el presidente Guaidó, sin embargo, con todos los problemas de transporte que son gravísimos. Sin embargo, se movilizó la gente, hay un acto de represión, porque entonces la respuesta que ha dado el usurpador regional, ese forajido, que lo que ha hecho es que él mismo en una moto está conduciendo lo que es la represión contra diferentes sectores del país. Ayer hacíamos un balance y ahí en algunos municipios que no tienen una gran población hay hasta 40, 50 personas detenidas, igual que sucede en Maracaibo en muchísimas de las zonas porque están protestando constantemente. Y por supuesto esto no sale mucho a la luz pública porque tienen también, censurado todos los mecanismos que pudiéramos utilizar para ese tipo de denuncias. Ahora, Edwin, ellos mismos han dado muestra de una conflictividad interna que está siendo respondida con inspección. Hay unos parlamentarios regionales del PSUV que reaccionaron con mucha fuerza a esto y
y un conflicto entre ellos, y lo que llevó fue que el gobernador entonces, ante reclamos de unos mismos diputados del PSUV, lo que haya es que ha asumido una represión contra ellos. Imagínate tú que ese es más o menos el... Ahora, tenemos una situación, tal y como tú nos la describes, de la ciudad más importante del país, que es Maracaibo, el estado más productivo, de los estados más productivos del país, que es el estado Zulia, al que se le está aplicando una estrategia de tierra arrasada. Por lo que tú describes, el que está allí de facto dirigiendo el gobierno regional no intenta resolver la situación, sino reprimir a aquellos que protestan por una situación tan dramática. Han ocurrido lamentablemente saqueos y atentados contra la propiedad privada, centros comerciales que han estado devastados, la línea completa de Polar allá, de producción de Polar, afectada también por situaciones extremas en donde no se ha respetado el derecho de propiedad. Ahora, ¿qué siente un maracucho que viene de decir hace 40 años que Maracaibo ha dado tanto que mereciera tener carreteras a granel con morocotas de canto? ¿Cuál es la condición psicológica de ser tan maltratados? ¿Y cuál es la razón por la cual tú crees, Edwin, que los zulianos han sido tan golpeados, tan expropiados, tan expoliados, tan reprimidos, tan sometidos a condiciones extremas, sin que el gobierno se dé por aludido? Fíjate tú, hay siempre una tradición en el Zulia de esa lucha contra el centralismo, ¿no? Y yo te pudiera decir en este momento que esa gaita cuando nació precisamente contra el centralismo, porque éramos un estado tan productor y teníamos algunos padecimientos importantes, ¿no? Pero lo que en este caso tiene una característica distinta que refuerza esa actitud malsana, esa posición de lo que se llama ahorita la usurpación, de esos forajidos, porque son unos forajidos. Porque quiero decirte que los saqueos fueron promovidos por este usurpador regional. Se les fue de la mano y luego no hubo manera de controlarlo. Tanto que hubo más de 500 comercios saqueados, y él, después que fue el promotor, creyendo que iba a producir una amenaza contra todo lo que era el comercio, la industria y la población, se les fue de la mano. Pero también lo más grave de esto es que el padecimiento que tenemos es porque está siendo promovido por actores regionales. Porque está bien que nosotros en un momento dado, y por eso hago la diferencia, ¿no?, reclamábamos democráticamente lo que era mayores beneficios para lo que era el pueblo del Zulia, pero es que ahora es que la represión, el acabar con todo el sistema humano en el Estado, está promovido por gente que pertenece a la región, como es estos delincuentes que están usurpando lo que son las funciones de la gobernación del Estado. Ahora, no hay ningún sistema de protección civil que esté operando, porque es que hay que ver lo que significa en tierra caliente, sin agua, sin electricidad, sin efectivo, sin alimentos, muriéndose virtualmente de hambre. A mí me cuentan que familias enteras han tenido que irse del Estado porque no pueden, porque sienten que se van a morir en cualquier momento. Yo que tengo a toda mi familia, que le debe estar pasando a muchos, ¿no? Y mucho lo que tú dices, el éxodo ha sido ya no producto de que buscando una oportunidad, no, sencillamente para sobrevivir. Pero yo que tengo toda mi familia ya, tengo mi mamá que está muy lúcida, muy fuerte, pero tiene 89 años. Imagínate los padecimientos de ese tipo. Pero quiero decirte que el problema es que nosotros tenemos que resolverlo no solamente con establecer y proponer políticas. Definitivamente la lucha tiene que ser con desalojar tanto a la usurpación nacional como regionales. Y eso debe ser una tarea inmediata después que desalojemos la usurpación nacional. Aquí no habrá ninguna solución para ningún zuliano, ningún venezolano, si nosotros no desalojamos del poder a estos miserables. Y lamentablemente nosotros que tenemos la familia padeciendo, que nosotros porque venimos a Caracas eventualmente a cumplir los compromisos parlamentarios, pero que también tenemos que ir allá con todas esas profundas limitaciones, decirte que no nos convoca otra cosa que una lucha con mayor esfuerzo. Yo creo que no podemos seguir esperando que la dirección política de este país siga vacilando.
Es importante que nosotros articulemos lo que son los apoyos internacionales, lo que es el R2P, que es la responsabilidad de proteger a los pueblos, lo que es el artículo 187, numeral 11, que es un artículo constitucional que nos da la Constitución para poder defender lo que son los derechos humanos de todos los venezolanos, y en este caso pidiendo la cooperación internacional, y también invocar lo que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acaba de anunciar, como es apelando a la doctrina Roldós, que no es otra cosa, que no es la autodeterminación de los pueblos lo que puede justificar la violación de los derechos humanos. Ya está bueno de estar nosotros justificando y esperando. Las cosas pueden ir bien, pero tienen que ir bien en la medida en que nosotros articulemos todas estas herramientas que nos permitan a nosotros instrumentar soluciones con la cooperación internacional y, por supuesto, en esa medida, convocar lo que debe ser la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero ya las Fuerzas Armadas nosotros no podemos estarles rogando que cumpla con su responsabilidad. Yo creo que es la hora de que el pueblo activo, el pueblo protestando, el pueblo reclamando, apoyado por la comunidad internacional, por el mundo, para poder resolver esta crisis de todos los venezolanos. Ahora, Edwin, 9 semanas consecutivas la fracción parlamentaria 16J ha solicitado que se abra el debate alrededor de la factibilidad de activar el 187 numeral 11 constitucional. 9 semanas la directiva del Parlamento Nacional, presidida por Juan Guaidó, que también es presidente encargado, se niega, ignora olímpicamente la solicitud de la fracción 16J. ¿Por qué tú crees que eso ocurre? Bueno, debemos sincerar eso. Nosotros hemos sido insistentes y lo vamos a continuar haciendo. Porque resulta que no es un problema de que nosotros impongamos una política por capricho o por a veces las competencias absurdas que se plantean de que te impone una política tuya o la mía. No, yo creo que aquí el problema es imponer una solución a los venezolanos definitivamente. En la actuación de Guaidó no podemos juzgarla individualmente. Ahí hay muchos que tienen la responsabilidad de promover que nosotros auspiciemos ese debate y aprobemos el artículo 187. Eso es un problema que tiene que resolver la Asamblea Nacional, que es la competente. Y por eso nosotros le hemos dicho al presidente Guaidó que asuma él el compromiso de abrir ese debate y que en todo caso cada uno de los parlamentarios asumamos la responsabilidad que tenemos que asumir sobre la argumentación y los elementos que nos den la razón o no en función de esa aplicación. Hasta el momento, públicamente, a nosotros no nos han dado razones teóricas ni de fondo sobre por qué no aplicarlo. Sencillamente hay una negativa de debatirlo y nosotros vamos a continuar insistiendo. Tenemos un compromiso con el país y si algo pueden decir de la fracción 16 de julio, y en este caso de Soy Venezuela también, es que no vacilamos a la hora de buscar soluciones para los venezolanos. Cuando muchos aquí dudaban sobre el que asumiera el 233 del presidente Juan Guaidó, el 23 de enero, nosotros con mucha solidez, desprendido de cualquier interés particular, de cualquier posibilidad de pensar primero en soluciones particulares que en la solución colectiva, por el contrario, asumimos con mucha fuerza el hecho de que él asumiera el 233 el 23 de enero, que gracias a Dios se hizo. Igual estamos en el esfuerzo en este momento. Hay la resistencia de algunos parlamentarios de asumir ese debate, pero nosotros inclusive, yo lo dije en una de mis intervenciones en la Asamblea Nacional, no queremos imponer criterios, queremos debatirlo y que en todo caso determinemos allí la aplicación o no, de acuerdo a las argumentaciones que tengamos, pero también que el pueblo haga su juicio sobre esto. Si algo debe ser transparente y abierto al debate público, es el debate que se dé en el escenario político esencial, como es la Asamblea Nacional. Ahora, Edwin, una última cosa. Ayer ustedes también plantearon que se convoque al Parlamento Nacional al señor Mota Domínguez, para calibrar la responsabilidad de su gestión en esta crisis eléctrica, porque mientras tanto el gobierno anda inventando justificaciones para lo injustificable. ¿Qué receptividad tuvo eso en la Asamblea? Bueno, lo primero es que Mota Domingo es la evidencia definitiva de que no es ninguna iguana, que no es ningún saboteo internacional, que es definitivamente la incompetencia de un régimen corrompido, corrupto, y que sencillamente nosotros estamos pidiendo es que no puede salir
ilesos los que han sido responsables del robo, porque lo principal de esto es el mantenimiento, es verdad, pero también fue que se robaron todos los recursos que estaban orientados a resolver el problema de la crisis eléctrica venezolana. De manera que eso tiene pertinencia, yo creo que hay que darle mayor fuerza a Domínguez porque es el primero, pero hay muchos responsables que tenemos que ir a convocar y juzgarlos públicamente para resolver primero el problema técnico, el problema político, pero también el problema moral de los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Estaba con Gracias nosotros Edwin Luzardo, diputado, miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio, miembro de Soy Venezuela, miembro del partido político Alianza Bravo Pueblo y zuliano. Muchísimas gracias, Edwin. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa Aquí se habla libertad, hoy miércoles 24 de abril, con la maravillosa participación del profesor Carlos Leáñez, profesor de la Universidad Simón Bolívar en el área de lengua y política, analista político muy fino, un liberal que ha reflexionado mucho sobre el tema, pero que además lo mandamos en comisión para España para que siguiera las elecciones de los españoles y precisamente sobre los debates, sobre lo que se está planteando, sobre la oferta política, que por cierto se da en democracia, oferta política, no hay tubo de ningún tipo, los españoles van y votan por el que les parezca más conveniente. Pues quería comentar, han ocurrido 2 debates en los últimos 2 días y quería saber tu calibración de lo que en esos debates se planteó, de las opciones que están presentes y por supuesto de las posibilidades de cambio que tienen los españoles a mano para el próximo domingo. Bienvenido, Carlos. Hola, mi querido Víctor. Bueno, saludos a los oyentes. Mira, básicamente en España hay 2 opciones claras. Una que es más impuestos y una especie de don regalón eterno que no se sabe quién va a pagar las facturas por el lado de la izquierda. Y unos partidos más bien serios, más bien que quieren ofrecer más autonomía a los ciudadanos, más responsabilidad, menos impuestos, que es el espectro que comienza con Ciudadanos hacia la derecha. Actualmente ocurre en España un fenómeno que pienso que va a dar muchísimo de qué hablar, que es el fenómeno del partido llamado Vox. Este partido creo que va a irrumpir con una fuerza insospechada, que no están registrando cabalmente las encuestas. Es decir, cuando uno está en España se da cuenta de que hay una latencia que tiende hacia este movimiento que en cierta forma es una escisión del PP, digamos el PP, el Partido Popular, que es el partido tradicional de la derecha española democrática, ha tenido como 2 secesiones oficiosas, ¿no? Por una hacia su izquierda, podríamos decir, entre comillas, que es Ciudadanos, y otra hacia su derecha, entre comillas también, que es Vox, ¿no?
Pero lo interesante de Vox es primero que no estaba en los debates ni de antier ni de ayer, ¿no? Es decir, bueno, hubo razones legales que se arguyeron, pero en definitiva no estaba. Y creo que eso más bien lo que ha hecho es realzar ese partido que quizá hubiese podido ser diluido en medio de un debate así. Pero lo que quisiera puntualizar es lo siguiente. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en España el 28. El número de indecisos es demasiado grande, entre 20 y 40%, imagínense ustedes. Hay un voto oculto muy grande, sobre todo de gente que va a votar por Vox, muy probablemente y que no lo dice. Y creo que esto va a generar un mapa político de difícil gobernabilidad y de extrema pugnacidad en la próxima legislatura en España. Ahora bien, pienso que es bastante probable que la derecha gane. Sin embargo, va a ser una derecha muy diversa, ya que desde Vox hasta Ciudadanos, pues si consideramos a Ciudadanos de derecha, ellos se llaman de centro, tenemos un panorama bastante amplio. Sin embargo, no me parece imposible que puedan construir algo que funcione, como lo han hecho en Andalucía, sobre todo sobre la base de reducción de impuestos, más autonomía y más responsabilidad para los ciudadanos. Me parece importante hablar, Víctor, sobre el tema de Vox, que es un fenómeno bastante poco conocido quizá en Venezuela, ¿no? Yo me he dado la tarea por razones que tienen que ver con mi adscripción al Partido 20 de Venezuela, de evaluar un poco este partido, ¿no? Porque la prensa y el establishment mediático ha tratado de venderlo como ultraderecha. Y confieso que yo, cuando comencé a analizar el partido, iba también con esta imagen, ¿no? Estos deben ser unos franquistas, pseudofascistas, trasnochados, absolutamente anacrónicos y nada liberales. Y caramba, cuando uno se pone entonces no a decir, no a leer lo que otros opinan, sino a leer los textos y a ver las entrevistas directamente, yo llego a la conclusión de que, al menos en lo económico, es el partido más liberal de España. ¿Mm? Es decir, en Yo lo coincido económico, contigo, no me Carlos, cae. porque yo ¿Perdón? también, digamos, por curiosidad intelectual, y por eso me parece tan importante esta conversación contigo, no solo que he oído, he escuchado con atención y visto los dos debates, sino que me he dedicado, ya que no dejaron a Vox participar en los debates, me dediqué a ver los discursos de Abascal. La serie de discursos, ¿no? Y Sí, me parece muy poderosa esa revolución del sentido común que quiero que tú y yo conversemos. Y sí, ese replanteamiento del hecho social y político llamado España. Y ese sí, desafío, esa toma de iniciativa desde España, como que tiene significado e historia, el que rebate el afrontamiento o la embestida de los regionalismos, los falsos nacionalismos y la flacidez con la que tanto el PSOE como el Partido Popular han afrontado la rebelión de Cataluña, ¿no? sí. Mira, yo pienso que una de las singularidades de Vox es que arremete en contra la dictadura de la progresiva y lo políticamente correcto. Es decir, es un partido que se ha puesto a dar un combate que quizá no muchos perciben, aunque ellos lo han planteado de manera explícita, en contra de una especie de bellas almas del mundo, bien pensantes, que pretenden decirle al mundo que si tú no eres progre, tú eres facha, ¿no? Realmente ellos han dado, en ese sentido, están dando una lucha más que política, cultural, y esa lucha cultural no hace sino ampliar el espectro de la realidad, del debate, de la epistemología, de la manera de conocer las cosas, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay un interés por parte de los actores ya instalados
en hacer pasar a Vox como un partido fascista? Bueno, porque no cabe más nadie, pero cuando uno analiza bien el partido, básicamente es un partido liberal conservador. En lo económico, el más liberal de todos. Claro, en los temas sociales, bueno, no sigue la doxa societal de lo políticamente correcto y la progresiva mundial, pero eso te hace fascista. Bueno, eso te hace tener una opinión diferente. Es decir, pensar que el aborto es algo censurable, como lo piensan ellos, no te hace fascista automáticamente. Amar a España no te hace fascista automáticamente, porque, digamos, aquí en España hay una relación con el Estado Nacional por parte sobre todo de las personas que comulgan con la izquierda, de una tirantez. Es como si Franco estuviera vivo, ¿no? Así es. Carlos, yo te voy a pedir que en este momento nos esperes un momentico, que vamos al corte de las noticias de las 11:30 y de inmediato regresemos. Me parece que es un tema además que en las redes nuestras está generando muchísima atención. Insistamos en la revolución del sentido común y además cómo lo plantea, o sea, hasta dónde vamos a llegar cuando la progresividad y lo políticamente correcto quiere cambiar hasta la versión de la Caperucita Roja, que es uno de los emblemas, ¿no? Y quiere cambiarle el sexo a San Jordi y colocarlo como Santa Jordina. Bueno, esto es muy interesante porque es que en el mercado de la opinión política libre es lo que se debate, no el tubo en el que estamos nosotros involucrados lamentablemente por los unitarismos impracticables. Pero estamos con el profesor Carlos Leáñez, experto analista en el área de lingüística y política, que lo mandamos a España a que siguiera las elecciones de España y bueno, con él volveremos luego del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Beatriz Becerra, diputada del Parlamento Europeo, aseguró este miércoles que la ayuda humanitaria que llegó al país y que está siendo gestionada por Nicolás Maduro no solucionará los problemas de los venezolanos. En el estado Zulia, habitantes de varios sectores de Maracaibo protestaron esta mañana luego de cumplir 40 horas sin el servicio de energía eléctrica. Servando Carbone, coordinador de la Unión de Trabajadores del Sector Público, aseguró que el salario mínimo es prácticamente inexistente. Un transporte aquí en Caracas, sencillo, son aproximadamente 200 bolívares de ida y 200 bolívares de vuelta. Son 400 bolívares diarios. A razón de un mes son 8.000. Ganamos 18.000 bolívares y 8.000 se te van en pasaje. Y todavía no has comprado ni has pagado servicio, por lo cual, haga lo que haga el régimen, lo que hace es acelerar la destrucción del país y nosotros no nos la vamos a calar. Más allá de nuestras fronteras. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmó hoy que el mundo necesita a China y que el crecimiento económico global no puede mantenerse sin la aportación del gigante asiático. Y en los deportes, en el fútbol español, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confesó que para la próxima temporada, cuando deje claro los roles entre sus porteros, puede pasar de todo. 11:30. Continúen con Aquí se habla libertad. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con la gratísima participación del profesor Carlos Leáñez, profesor de la Universidad Simón Bolívar en el área de lengua y política, que está en España analizando muy de cerca las propuestas políticas, el mercado de oferta política que se está planteando en el marco de las elecciones. A mí siempre me llamó la atención la razón, Carlos, por la cual el señor Sánchez y el PSOE convocan en este momento las elecciones, porque siempre lo he visto como un gobierno frágil, sin demasiada sustentación. Y otra cosa que me llamó la atención es el perverso rol del señor de Podemos, tan moderado y tan apegado a la letra de la Constitución española. Bueno, sí, no cabe duda de que quien haya visto los debates habrá notado que el más moderado en lo formal fue Iglesias, el más comedido, el más educado, entre comillas. Bueno, es la maniobra de la piel de cordero puesta sobre el lobo, ¿no? Es decir, todos sabemos que el planteamiento de Podemos es deleterio, en el sentido de que arruinaría a España en lo económico y generaría una tensión política insostenible. Pero, sin embargo, sí, fue una persona muy astuta en los debates e incluso fue la persona que trató de pasar como la más moderada, la más ponderada, la más tranquila. Pero bueno, son pieles de cordero que los lobos saben usar para quien sea lo suficientemente incauto. Pero los españoles tienen básicamente que decidir entre crecimiento económico, prosperidad, libertad y unidad de España, o ruina y fragmentación de España. Yo pienso que son unas elecciones muy importantes, en donde se está escogiendo nada más y nada menos que el destino de España como entidad jurídico-política y el sostener un crecimiento que el gobierno del Partido Popular había logrado de manera un poco endeble, pero que había logrado un crecimiento de la oferta de trabajo y que apenas 10 meses después, con el Partido Socialista, comienza a debilitarse y ya las señales económicas llevan a la desinversión y más desempleo. Ahora, Carlos, en el medio hay una discusión que no sé si es subyacente o es explícita con lo que tú llamas lo políticamente correcto, el lenguaje de género, todo el tema, digamos, del feminismo y, por supuesto, la confrontación, el choque con los valores tradicionales. Y volvemos, por lo tanto, a Santiago Abascal y a la propuesta de Vox. A mí me parece digamos, ridículo el extremo del lenguaje de género tal y como se está practicando. Me parece oprobioso e inútil. Me parece también el ridículo y extremo y además el de una candidez insólita el que ahora parezca peligroso el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Que además para los que se han estudiado eso, ha variado la narración y el final desde el siglo XVII hasta la versión que tenemos del siglo XX. O sea, me parece ridícula esa obsesión anticultura que se está practicando desde los confines de la izquierda más radical, porque además se olvidan de los falsos problemas. Los problemas son precisamente si logras vivir o no logras vivir con el ingreso que tienes, si tienes oportunidad o no tienes oportunidad de crear empresas y empleos. O sea, la discusión sobre la realidad a veces termina siendo confiscada por estas tendencias. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es que desde el momento en que la gente se halla en la Unión Europea y tiene una moneda como el euro y tiene que cumplir con límites para el déficit fiscal, la izquierda y la derecha solo pueden jugar con símbolos. Entonces, la izquierda básicamente juega con símbolos y es el combate societal, símbolos como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, todo ese tipo de cosas, discutibles o no. Pero digamos, es la única agenda que tienen realmente, porque en lo propiamente presupuestario, la locura está más o menos prohibida. Pueden cometer graves errores que degradan
los índices de crecimiento y las oportunidades, ciertamente, pero digamos, un desmadre así como, por ejemplo, lo que ocurre en nuestro país es inconcebible en un contexto institucional como el europeo. Entonces, lo único que les queda es jugar a ese tipo de cosas. Pero al hacerlo, fíjate tú, demuestran su naturaleza profundamente autoritaria. Voy a poner un ejemplo. El partido Unidos Podemos ahora se llama Unidas Podemos, ¿no? Y eso es porque hay que alternar y los estudiantes y las estudiantes, todo este tema de inclusivo, de que el español sería una lengua excluyente en las cuestiones de género y que eso tiene unas implicaciones terribles. Pero fíjate tú, la lengua es un organismo vivo, espontáneo, es un ejemplo de orden espontáneo. Y ellos quieren hacer ingeniería como buenos socialistas. Entonces agarran y dicen que su partido ahora se llama Unidas Podemos. Y claro, un hablante de español normal lo que entiende es que son un partido de mujeres, porque el inclusivo en español es el masculino. Cuando tú dices Unidos Podemos, eso parece un partido donde hay hombres y mujeres. Si tú dices Unidas Podemos, tú te imaginas que es un partido solo de mujeres, a menos que estés en España y tengas toda la información del caso. Pero a ellos eso no les importa. Es decir, ellos desde arriba, desde una vanguardia de iluminados, pretenden hacer ingeniería social en todo, incluso en la cosa, en el orden más espontáneo que hay, que es la lengua. Fíjate tú que las propias academias de la lengua lo que hacen es recoger lo que la gente dice, sistematizarlo y fijarlo en diccionarios, gramáticas y ortografía. No están pretendiendo imponer una solución que supuestamente sería mejor. Entonces, digamos, cuando uno ve estas cosas que dice, oye, qué amplitud, sí, entonces alternan los géneros y están abiertos, todo eso no es sino la muestra más palmaria de la ingeniería social en todos los órdenes. Otro ejemplo de ingeniería social, la dinámica de la seducción. Es decir, los socialistas están planteando que en la dinámica de la seducción entre hombre y mujer, a cada avance del hombre, la mujer tiene que asentir explícitamente con un sí. Caramba, yo no sé, pero, y este es un tema que se ha vuelto en España un tema muy, muy acalorado porque se presta a muchas aristas, pero cualquier persona que se haya visto en una labor, digamos, de seducción e intercambio en un plano sexual, cada vez que mueve la mano, tiene que estar preguntando sí, sí, sí. Y si no dicen sí, no puede mover la mano. Es decir, eso me parece profundamente totalitario. Yo entiendo perfectamente que no es no. Quien no quiere algo es libre de decir que no y el otro debe respetarlo. Pero pretender que cada avance en el acto de la seducción tenga que pasar por un sí explícito, me parece una cosa con unos ribetes totalitarios escalofriantes. Entonces, fíjate tú. No solo eso, sino además de muchísima ignorancia, no solo en el uso del lenguaje, sino también en la dinámica de la seducción, que ellos presuponen que siempre es desde el hombre hacia la mujer, ¿no? Además, exactamente, que eso también la cosa ha cambiado mucho. Pero en todo caso, en la dinámica de la seducción, siempre hay unas zonas grises, siempre hay unos avances que a veces implican un pequeño pulso y a veces pues es un sí franco. Lo importante y lo esencial. Toda la película, Lo que el viento se llevó, con los besos que daba el protagonista, quedan totalmente, digamos, penalizados por esta nueva política, ¿no? Totalmente. No, esta nueva política, digamos, en ciernes, ¿no? Los socialistas claro, esta nueva discusión sobre la política. Pero siempre es un poco tomar a la mujer como víctima y minusválida. La mujer es tan libre y tan igual como cualquier hombre. Así que la mujer, a la mujer no se le hace un flaco favor cuando se la trata como minusválida y como víctima. La mujer, ahora, evidentemente. Que eso es lo que plantea Abascal, dice, es de sentido común, y me encanta la frase, entender que las mujeres no son siempre víctimas,
y no son siempre minusválidas de sentido común. O sea, la apelación de Abascal frente a esta arremetida de la necedad de la izquierda progre, es decir, mira, vale, pero es que la realidad no es así. Entonces, ¿qué vamos a comprar? ¿La realidad o los inventos de la progresía? Las manipulaciones ideológicas, lingüísticas y las invasiones a la privacidad y la intimidad de la progresía. Exactamente. Y yo pienso que mucha gente en España se está hartando de no poder amar a su país, de no poder sacar una banderita, de no poder ser... hay gente que incluso en Madrid la han golpeado por el mero hecho de tener una pulserita con la bandera de España. Es decir, es una cosa que uno como venezolano le resulta increíble, pero uno no se imagina hasta qué punto la noción de Estado Nacional quedó ligada al franquismo. Ahora, Carlos, lo interesante también es ver cómo los que hacen bullying, los que intentan censurar el discurso son las izquierdas y los nacionalismos, ¿no? Que es un poco lo que se queja reiteradamente Ciudadanos. A pueblo donde van, pueblo donde los reciben con cacerolas. Y ellos dicen, pero bueno, ¿qué España es esta donde uno no puede ir? Claro, aquí en Venezuela tenemos a los colectivos, tenemos a las policías, tenemos a los perdigones, los gases lacrimógenos, y nosotros hemos perdido contacto con la normalidad. Pero en un país normal debería haber la posibilidad de exponer tu oferta política con total libertad. Absolutamente. Y quiero decirte, en Cataluña la gente del Partido Popular y de Ciudadanos es constantemente acosada, y la gente de Vox lo es a lo largo de toda España. Es decir, sencillamente, señores, la oferta política es abierta, es amplia, hay que acostumbrarse a que hay personas que no comulgan con la progresía y con lo políticamente correcto. Es que lo que tiene de totalitario la progresía y lo políticamente correcto es que ellos pretenden ser una suerte de revelación incuestionable sobre la bondad. Y lamentablemente la realidad es mucho más compleja. Entonces vamos a asumir la realidad como lo que es, algo complejo, y vamos a entender que pueden haber fenómenos muy diversos en una sociedad plural. Y vamos a entender también, y esto es muy importante, que lo que dicen medios de prestigio de la progresía, porque la mayoría de los periódicos de prestigio en el mundo comulgan de manera implícita o explícita con la progresía, tienden a etiquetar como de ultraderecha fenómenos que a veces no son sino una reacción a un hartazgo con lo políticamente correcto. Entonces hay que saber discernir y hay que saber leer, es decir, ponerse en contacto directo con el fenómeno analizado y no a través de intermediarios. Yo confieso que yo fui a analizar Vox con todas las aprehensiones del mundo, en el sentido de que, bueno, aquí me voy a encontrar con un partido de ultraderecha. Bueno, y no, o sea, me encontré con el partido que en España, en lo económico, es el partido más liberal, sin ninguna duda. Bueno, te voy a pedir, Carlos, que nos esperes de nuevo unos minutos. Nosotros vamos al corte de este momento y ya regresamos con el profesor Carlos Leáñez, experto en el área de lengua y política, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, mi querido Carlos, has causado revuelo, ¿no? El señor Humberto Bruni, le gustaría entrar en contacto contigo. El Twitter del señor Humberto Bruni es @Humberto Bruni. Luego, bueno, cuando hablaste de la seducción, explotó esto y muchos quieren, digamos, que sigamos en este tipo de conversaciones. Carmen Martínez dice que te va a oír en diferido. En fin, el tema España, el tema del lenguaje políticamente correcto, los extremos de la progresía, todo eso resulta demasiado importante, Carlos, porque tú has dicho millones de veces que quien domina el lenguaje domina el poder. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, mira, es decir, la progresía, su combate ha sido básicamente en las universidades, y es un combate que comenzó desde la escuela de Frankfurt. Es decir, el marxismo ha ido permeando las universidades. Y como el marxismo ha fracasado históricamente, pues ha buscado otras trincheras que ya no son la lucha de clase y que termina generando las nuevas víctimas, que no son otra cosa que grupos supuesta o realmente marginados que terminan aspirando a privilegios y a legislaciones ad hoc. Esto es gravísimo. A lo único que nosotros debemos aspirar en las situaciones, en las sociedades democráticas, es a que todos somos libres e iguales ante la ley. Porque si vamos a la casa de privilegios, eso sabemos hasta cuándo comienza y no hasta dónde llega. Y entonces, al establecer cada vez más privilegios y fueros, podemos tener una sociedad profundamente desigual y profundamente injusta. La igualdad es igualdad ante la ley y en dignidad humana. Cuando nos ponemos a elaborar mucho más allá de eso, corremos el riesgo de caer en colectivos, como el colectivo homosexual, el colectivo, las mujeres vistas como colectivo, etcétera, y perdemos la noción de la común humanidad acreedora a dignidad y libertad e igualdad ante la ley. Entonces, se pierde la noción de mérito, comienza a crecer la noción de privilegio, y todo esto comienza a desfigurar la libertad. Es decir, el problema con la progresía es que suena bien, suena a libertad, pero huele mal y lleva a autoritarismo y privilegios. Entonces, el problema con la progresía es que de verdad parecen unos tipos muy cool, ¿no? Con su colita y fumadores de marihuana, pero no, en realidad son personas profundamente autoritarias y que además consideran que quien no está de acuerdo con ellos es un facha que debe ser reformado. Entonces hay que tener cuidado. Es decir, la progresía tiene su lugar en el espectro político, pero la progresía no es la realidad. Es sencillamente unas interpretaciones de la realidad que deben ser cotejadas con otras, y en un libre debate racional cada quien llega a sus conclusiones. Claro, porque el lenguaje es una cosa, pero cuando uno, por ejemplo, analiza la conducta política y el manejo de su partido, del señor Iglesias, bueno, más totalitario, más déspota, más tiránico no puede ser. El más perverso con el uso de sus propios privilegios no puede ser. Y sin embargo, digamos, él después se muestra moderado, con lenguaje progre, defendiendo derechos gaseosos, pero a la hora de la chiquita es un tiranuelo, ¿no? Es un tiranuelo además sin ética, es un tiranuelo cuya base económica para fundar el partido fue también parte del saqueo que los venezolanos hemos sufrido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y fíjate tú qué interesante que traes esto a colación, porque me da la oportunidad de un tema que es sensible para nosotros los venezolanos. Venezuela salió del radar de España. Es decir, y eso es un signo de que el mundo se está acostumbrando a que hay gente que vive sin electricidad, sin agua, y que se muere por falta de los medicamentos más esenciales.
Es decir, ya el tema venezolano no es ni siquiera utilizado como arma arrojadiza, que podría serlo, por ejemplo, en contra del señor Iglesias. Yo a lo largo del debate, cuando lo veía tan modosito y tan articulado, caramba, pensaba en decenas de oportunidades en las que se le ha podido contradecir, trayendo a colación o poner en evidencia, trayendo a colación sus actitudes ante el caso de Venezuela, y sin embargo no se hizo. Es importante, y aprovecho este espacio porque sé que esta emisora es oída por internet mucho en España, que los venezolanos nos demos cuenta muy claramente de que un gobierno del PSOE o de Unidos Podemos o sus socios diversos sería fatal para Venezuela. Hay países que tienen mucha importancia para lo que ocurre en Venezuela, y uno de ellos es España, no solamente por los vínculos evidentes que existen entre nosotros, sino porque España es la que datea, entre comillas, a la Unión Europea con respecto a cuál debe ser la política, con respecto a los territorios con los cuales tiene más afinidad cultural España. Entonces, si allí nos encontramos con alguien como el señor Sánchez, cuya gelidez con respecto a Venezuela es absolutamente impresionante, no podemos esperar nada bueno. Y nosotros los venezolanos tenemos que entender que sin el uso de la fuerza, el país no va a poder terminar de articularse. Y esto, por ejemplo, el partido que ha entendido esto, perdona que vuelva al caso de Vox, de manera meridiana es Vox. Vox dice que hay que utilizar la fuerza en Venezuela. Es el único partido español que dice eso. Los otros partidos, por supuesto, Ciudadanos y el PP son muy solidarios y tal, pero siempre tratando de quedarse dentro de un cauce que digamos que sería absolutamente pertinente si la situación no fuese tan extrema. Pero al ser la solución extrema, los remedios no pueden ser tradicionales. Y cuando uno ve los planteamientos de Vox con respecto al caso de Venezuela, confieso que me parece que toman cabal nota de lo excepcional y desesperado que es el caso de Venezuela. Un país rehén que no puede salir de su condición de rehén sin una ayuda de fuerza externa en combinación con la colaboración que puede dar, por supuesto, el rehén. Pero el rehén solo, actualmente, desde mi evaluación, no va a poder hacerlo solito. Así es, Carlos. Tienes toda la razón y me parece que es un final de oro para esta oportunidad de conversar contigo, que siempre es tan grata y tan instructiva. Muchísimas gracias, profesor Carlos Leañe, profesor de la Universidad Simón Bolívar, nuestro delegado observador de las elecciones en España. Te seguiremos contactando porque hay mucho que discutir al respecto, y nosotros ya tenemos que terminar esta hora de transmisión. Aquí se habla y se habló Libertad, hoy miércoles 24 de abril, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y en la conducción hoy estuvo en solitario Víctor Maldonado. No se muevan del dial porque viene Daniel Barnay y después vía Américo de Gracia. Esto está más bueno imposible, así que no dejen de sintonizar RCR 750. Un abrazo. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.